Un policía racista abofetea por error a una jueza negra. Minutos después, su mundo comienza a derrumbarse. El eco de la bofetada retumbó como un disparo seco en el tribunal de Bestridge, paralizando cada aliento. En ese preciso instante, el castillo de poder que el sargento Víctor Hernández había edificado durante 15 años empezó a tambalearse, desmoronándose por un solo acto impulsivo, una bofetada en la mejilla de una mujer negra elegantemente vestida, sin saber que acababa de golpear a la nueva jueza federal. El policía más temido de la ciudad acababa de sellar su destino. Las cámaras lo captaron todo y, antes de que terminara el día, su carrera, su reputación y su mundo se encontrarían en caída libre. Lo que siguió a ese instante marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino en todo el sistema que por años había blindado a hombres como él. Víctor Hernández no era simplemente un agente. Era un símbolo de autoridad y dominio en el condado de Bestridge. A sus 42 años, su cuerpo imponente y sus ojos fríos como el acero azul inspiraban respeto y miedo. Su impecable uniforme escondía un historial siniestro de abuso, especialmente hacia las minorías. Para sus superiores, era el modelo perfecto, el agente con más arrestos del distrito. Para las comunidades negra y latina, era una sombra, un castigo con placa. 3 medallas doradas brillaban en su pecho mientras caminaba con arrogancia por los pasillos de mármol del tribunal. La última, otorgada por valentía excepcional durante un operativo en Riverside, arrastraba un rumor persistente, había plantado pruebas a un adolescente negro. Ese joven seguía preso, mientras Hernández exhibía su medalla como si fuera un trofeo de guerra. Aquella mañana de jueves, entró al Tribunal Federal como si le perteneciera. Su sola presencia hizo que los guardias se pusieran firmes y que los acusados bajaran la mirada. El aroma de su caro perfume precedía su silueta de casi 2 metros. Iba a testificar en un caso de narcotráfico, pero algo llamó su atención. Una mujer negra, impecablemente vestida, conversaba con un abogado cerca de la banca del juez. A sus ojos, ella no encajaba, como si estuviera ocupando un lugar que no le correspondía. La prepotencia acumulada tras años de impunidad le subió como un ardor por el cuello. Esa mujer, con su cabello natural, su piel de ébano, y su postura firme, encarnaba todo aquello que él despreciaba en silencio, y sin embargo, ella lo ignoraba por completo. «Oye, no puedes estar ahí», gruñó, acercándose con pasos decididos y resonantes. La sala, antes animada por murmullos dispersos, se sumió en un silencio tenso. La mujer se giró con calma, sin alterar el gesto. No respondió de inmediato. Y entonces, dentro de Hernández, algo hizo clic. Sin pensarlo, su mano surcó el aire y la golpeó con tal fuerza que las gafas de la mujer salieron volando. El silencio posterior fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Unos papeles cayeron al suelo. Un bolígrafo rodó lentamente, emitiendo un débil tintineo metálico que pareció infinito. La respiración colectiva se contuvo. Un joven pasante de abogado abrió los ojos con horror. El taquígrafo se quedó congelado, las manos suspendidas sobre el teclado. La mujer, en cambio, no se movió. No gritó. Su compostura era tan imperturbable como imponente. Con la misma delicadeza con la que alguien se acomoda un sombrero, se recolocó las gafas y lo miró fijamente. En la marca roja que comenzaba a formarse en su mejilla se leía una historia, no solo la suya, sino la de generaciones que habían sufrido ante hombres como Hernández. «Soy la doctora Eliana Torres», dijo, su voz firme y clara, con una autoridad que estremeció a Hernández. «La jueza federal asignada a este juzgado desde hoy». Cada palabra cayó como un mazo, aplastando algo profundo en la mente del sargento. Sintió como el hielo le corría por la espalda. Intentó hablar. Sus labios se abrieron. Pero no salió sonido alguno. «Yo pensé que, no parecía», murmuró por fin, con las palabras atropellándose, mientras el pánico le subía por el pecho. Pero ya era tarde. La jueza Torres se mantuvo erguida, con la dignidad intacta, mientras la huella de la agresión se acentuaba en su piel. «Este tribunal entra en receso». 15 minutos, anunció, dándose la vuelta. Caminó hacia su despacho con la elegancia de quien domina el escenario. No apresuró el paso. No titubeó. Cerró la puerta suavemente. Aún así, el clic de la cerradura retumbó en la sala como un trueno. Desde una esquina, Isabella Reyes, joven fiscal adjunta de Raíces Latinas, con las manos temblorosas, había grabado todo con su teléfono. Su mirada, vidriosa por las lágrimas, se cruzó con la de un periodista en la galería. El video ya viajaba. Primero entre colegas. Luego entre reporteros. Pronto, en cada noticiario. «Acabas de agredir a una jueza federal», susurró el fiscal a Hernández, que seguía inmóvil,
el rostro blanco como la pared, en contraste con su uniforme azul noche. Una gota de sudor descendía lentamente por su sien, anunciando su inminente caída. En medio del tenso silencio, comenzaron a escucharse los primeros zumbidos de teléfonos. Las notificaciones llegaban. El video ya era viral. La caída de Hernández apenas comenzaba. ¿Cómo iba a salir de esta? ¿Qué pasaría cuando el video cruzara fronteras? ¿Y por qué la jueza Torres había optado por el silencio digno, en lugar de ordenar su arresto inmediato? Si esta historia de poder desbocado y justicia silenciosa ya te tiene intrigado, no apartes la vista. Lo que nadie sabía en ese momento era que tras esa bofetada se escondía una red oscura de encubrimientos sistemáticos. Desde el fondo de la sala, la agente novata Sofía Chen observaba, llevándose inconscientemente la mano a la cicatriz de su muñeca, una marca del pasado, de un encuentro propio con la justicia de Hernández. Y mientras él permanecía paralizado en el centro del tribunal, la jueza Torres estaba a punto de soltar una tormenta que revelaría mucho más que un acto impulsivo de violencia. Cuando Torres cerró la puerta de su despacho, el video ya había comenzado su imparable carrera en redes sociales. En apenas 3 horas, había superado el 500.000 de vistas. El titular era demoledor: policía blanco abofetea a jueza negra en pleno tribunal. Los comentarios eran una mezcla de furia y resignación: esto pasa todos los días. Pero esta vez, lo filmaron. Al fin atraparon a uno con las manos en la masa. En el cuartel central del Departamento de Policía de Bestridge, el jefe Gordon Parker caminaba de un lado a otro en su oficina. El teléfono no cesaba de sonar. Periodistas, concejales, activistas, todos exigiendo explicaciones. «Tenemos que contener esto ahora mismo», ordenó al asistente. «Di que el sargento Hernández ha sido suspendido temporalmente mientras investigamos». Y usa las palabras incidente aislado y trayectoria ejemplar. En la pantalla de su oficina, un reportero ya estaba entrevistando a los vecinos de Riverside, un barrio mayoritariamente afroamericano, donde a Hernández lo llamaban el fantasma blanco. No por su ausencia, sino por el terror que dejaba tras sus pasos. «Le rompió el brazo a mi hijo de 16 años por estar sentado en las escaleras», dijo una madre, llorando. Dijo que parecía sospechoso. Intentamos denunciarlo, pero nadie nos hizo caso. En la sala de descanso del cuartel, la agente Sofía Chen veía la cobertura con una mezcla de miedo y alivio. Su cicatriz le ardía más ese día. 8 meses antes, cuando cuestionó a Hernández por un informe manipulado, él la acorraló en los vestuarios femeninos vacíos. ¿Quieres presentar cargos? Dale, atrévete. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A la novata china o al héroe condecorado? Después, le torció el brazo con fuerza brutal. La marca quedó para siempre, tanto en su cuerpo como en su alma. Ahora, con licencia administrativa, Hernández estaba hundido en la sala de trofeos de su casa, viendo cómo su vida se deshacía en los noticieros. 3 botellas vacías de whisky de lujo adornaban la mesa. Su móvil vibró. Un mensaje del jefe Parker: control de daños. Di que fue un malentendido. Estamos tratando de calmar las aguas. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, la jueza Eliana Torres no había dado ninguna declaración pública. A pesar del evidente hematoma en su mejilla, dirigió la audiencia vespertina con absoluta normalidad. Su serenidad desconcertaba a la prensa, que esperaba una reacción contundente. Al caer la tarde, en el estacionamiento privado, una joven abogada se acercó con paso tembloroso. «Soy Isabella Reyes, fiscal adjunta. Fui quien grabó el video». Pero su voz titubeó. «Y, eso no es todo. He reportado los abusos de Hernández durante los últimos 3 años. Nadie me escuchó». La jueza Torres la miró fijamente, con una intensidad que cortaba el aire. «En mi despacho. Mañana, a las 7 de la mañana. Trae todo lo que tengas». A la mañana siguiente, Isabella Reyes llegó puntual al despacho de la jueza Torres, con una carpeta digital que contenía algo explosivo: 47 denuncias formales contra el sargento Víctor Hernández. Todas procedentes de víctimas negras o latinas. Todas ignoradas sistemáticamente. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó la jueza Torres, sorprendida mientras hojeaba los documentos, su expresión endureciéndose con cada archivo. «Todo empezó cuando agredió a mi primo tras un control de tráfico», explicó Reyes con voz firme, señalando la pantalla. «Nadie hizo nada, así que empecé a registrar cada caso. Diseñé un sistema para rastrear cada denuncia. Isabella fue pasando los registros uno a uno. Mire los patrones. Siempre en los mismos barrios, siempre contra minorías, siempre encubiertos por el departamento». Torres asintió, procesando la información con creciente determinación.
¿Y por qué decidiste venir a mí ahora? Porque lo vi en tus ojos después de la bofetada, respondió Reyes sin titubear. No solo sentiste tu propio dolor. Sentiste el de todos nosotros. Mientras tanto, en la redacción del Dastrich Daily, la reportera de investigación Amara Johnson no perdía el tiempo. Las víctimas de Hernández empezaron a llamar, una tras otra, con ganas de contar su historia al fin. Su editor, que al principio se mostraba reacio, vio ahora una oportunidad. Hazlo en formato serie, ordenó con energía. Llama a la Blues Shield, ¿a quién estaban protegiendo? En la comisaría, el joven agente Ryan Lewis estaba sentado junto a la taquilla vacía de Hernández. Miraba en silencio mientras escuchaba a sus compañeros justificando la agresión. Fue un malentendido, ¿cómo iba a saber que era una jueza? Tampoco es que pareciera una. Lewis, recién salido de la academia, con sus ideales aún intactos, sintió cómo se le desmoronaba el mundo. ¿Y si hubiera sido tu madre o tu hermana? Preguntó con voz temblorosa. La sala se congeló. Solo respondió el silencio y unas miradas frías como el hielo. Al cierre del segundo día, el video ya había superado los 5 millones de reproducciones. En las calles, empezaban a verse manifestaciones frente al ayuntamiento. Presionado, el alcalde Warren anunció una investigación independiente. En su casa, Hernández recibía mensajes de otros policías. Resiste. Esto pasará. Estamos contigo, hermano. Pero por la noche, recibió una visita inesperada. El jefe Parker apareció en la puerta, mirando nervioso hacia los lados antes de entrar. La cosa está mal ahí fuera, Víctor. Necesitamos una estrategia. La jueza sigue sin decir nada públicamente, y eso me inquieta. Parker bajó la voz. Dicen que es fría. Calculadora. No reacciona. Planea. Hernández empalideció. ¿Y eso qué significa? No lo sé, pero no parece que vaya a conformarse con una suspensión. Estate alerta. Parker vaciló antes de continuar. ¿Hay algo que no me hayas contado, Víctor? ¿Algo que pueda usar contra ti? ¿O que pueda hundirnos a los dos? Hernández bajó la mirada. Pensó en su ordenador personal, los archivos manipulados, los informes falsos, los videos de las cámaras corporales perdidos, las pruebas guardadas como trofeos. Mientras tanto, en su silencioso despacho iluminado por la luz fría del monitor, la jueza Torres revisaba documentos con rostro imperturbable. En la pantalla, las caras de todas las víctimas formaban un inquietante mosaico. A su lado, Isabella Reyes y la agente Sofía Chen, ambas decididas, trabajaban sin descanso. En un rincón, la periodista Amara Johnson tomaba notas. Torres se tocó con suavidad el moretón que aún lucía en su rostro. Esto no se trata solo de una bofetada, dijo con voz baja pero firme. Se trata de un sistema entero que protege a hombres como Hernández y silencia a mujeres como nosotras. Cerró su laptop y miró a las 3 mujeres que la rodeaban. Lo que hagamos a continuación va a cambiarlo todo. ¿Están listas? Las 3 asintieron en silencio. Ya no estaban solas. Eran una coalición. ¿Cuál sería el plan de la jueza Torres? ¿Cómo reaccionaría Hernández cuando descubriera a quién se enfrentaba en realidad? ¿Y qué pasaría cuando los secretos del Departamento de Policía de Bestrich salieran a la luz? La mañana del 5.º día tras el incidente, Bestrich despertó con un terremoto mediático. En la portada del Dastrich Daily, un titular gigante dominaba, escudo azul, 15 años de abusos documentados debajo, una foto de Hernández y 47 rostros. Las víctimas. El artículo, firmado por Amara Johnson, detallaba patrones de brutalidad, falsificación de pruebas, encubrimientos y corrupción institucional. Hernández, solo en su casa, se atragantó con el café. El teléfono no paraba de vibrar. Llamó al jefe Parker. Sin respuesta. Con manos sudorosas, revisó cada palabra del reportaje. Nombres, fechas, documentos, testigos. Todo estaba allí. ¿Cómo consiguieron esta información? ¿Tenían acceso interno? Mientras tanto, en el despacho del fiscal federal, Torres encabezaba una reunión de emergencia. A su lado, Isabella Reyes mostraba un archivo. Este es el expediente que he estado armando durante los últimos 3 años, dijo, colocándolo frente al fiscal Mason. Aquí están todos los incidentes que el departamento ocultó. Y yo testificaré, añadió Sofía Chen, levantando su manga para mostrar la cicatriz. Él me agredió por cuestionarlo. Otros policías también han aceptado hablar, intervino Torres. Esto no se trata solo de Hernández. Se trata de todo el sistema que lo protegió. El fiscal Mason hojeaba los documentos, boquiabierto.
Esto es devastador. Son décadas de cárcel. Torres lo miró fijamente. Por eso el siguiente paso tiene que ser decisivo. Ese mismo día, agentes federales irrumpieron en la comisaría de Bestridge y en el domicilio de Hernández. Tenían órdenes de registro. En la comisaría, requisaron computadoras, incluso la del propio jefe Parker. En la casa de Hernández, hallaron una caja fuerte. Dentro, las pruebas, objetos personales de las víctimas, relojes, carteras, identificaciones, documentos, como si fueran trofeos. Está intentando escapar. Gritó un agente por radio. Hernández, al oír los vehículos acercándose, intentó huir por la parte trasera. En vano. Estaba rodeado. A las 2 de la tarde, se celebró una vista extraordinaria en el Tribunal Federal. La sala estaba repleta. Ciudadanos, víctimas, policías, todos habían acudido. Hernández, con las manos esposadas y sin su uniforme, parecía encogido. Su arrogancia había desaparecido. En su lugar, solo quedaba miedo. El jefe Parker, sentado unas filas detrás, no paraba de sudar. Cuando la jueza Eliana Torres entró en la sala, no se pidió el tradicional todos de pie. Aún así, uno por uno, todos se levantaron en respetuoso silencio. Su rostro, marcado aún por el moretón, se había vuelto símbolo de algo más grande. Esta no es una vista común, comenzó Torres con voz clara. No estamos aquí solo por un agente que golpeó a una jueza. Estamos aquí porque un sistema entero falló a los que debía proteger. Hernández no levantaba la mirada. Sargento Víctor Hernández, se le acusa formalmente de 47 cargos, incluyendo abuso de autoridad, falsificación de pruebas, intimidación de testigos y agresión. Justo en ese momento, la puerta trasera del tribunal se abrió. Un hombre negro de mediana edad entró lentamente, apoyado en un bastón. La sala murmuró. Señoría, dijo el fiscal. Solicitamos llamar a nuestro testigo sorpresa, el doctor Marcus Wilson. Fue médico del departamento de policía, despedido hace 8 años tras intentar denunciar al sargento Hernández. Los ojos de Hernández se alzaron de golpe. Su rostro se volvió pálido. Wilson, con voz temblorosa pero decidida, se dirigió a la sala. Tengo en mi poder historiales médicos falsificados por orden del jefe Parker, para encubrir agresiones del sargento Hernández. También poseo una grabación donde me amenazan por intentar denunciarlo. El jefe Parker se levantó con brusquedad, intentando salir. 2 agentes federales se colocaron frente a él, bloqueando la salida. La sala ya no giraba en torno al sargento Hernández. Ahora giraba en torno a la verdad que finalmente había salido a la luz. Su imperio no solo se desmoronaba, estaba siendo arrasado por completo. En apenas 5 días, todo su mundo se había volteado de cabeza. ¿Cómo era posible que la jueza a la que había despreciado y agredido hubiera orquestado su caída con semejante precisión quirúrgica? La respuesta llegó cuando Eliana Torres reveló su carta maestra. Durante estos días, he recibido 143 declaraciones de víctimas. Comenzó con voz grave. 12 agentes del propio departamento han accedido a testificar contra el sistema de encubrimiento. Hizo una pausa. Una de esas que cortan el aliento. Y, lo más importante, obtuvimos acceso a un servidor oculto, donde el departamento almacenaba las grabaciones de cámaras corporales perdidas. Los ojos de Hernández se abrieron desmesuradamente. Un terror helado recorrió su cuerpo. Ese servidor era sagrado. Intocable. Protegido por años de secretismo institucional. Descubrimos, continuó Torres, que cada vez que una grabación comprometía a un agente, no se eliminaba. Se guardaba en secreto, como seguro en caso de necesitar lealtad. Miró directamente a Hernández. Usted aparece en 28 de esas grabaciones. La sala entera quedó congelada. El aire, espeso. Finalmente, Hernández levantó la vista. Sus ojos buscaron los de Torres. Ya no había arrogancia, ni ira. Solo el reconocimiento tardío de que había subestimado completamente a la mujer frente a él. ¿Cómo accediste a eso?, preguntó, en un susurro. La jueza permitió una pequeña sonrisa. Digamos que la bofetada despertó muchas conciencias dormidas, incluso dentro de su propio departamento. La audiencia terminó con Hernández y Parker bajo custodia federal. A la salida, una nube de periodistas y cámaras capturó el momento. Los 2 hombres más poderosos del departamento de policía de Bestridge caminaban cabizbajos. No vencidos por balas ni por violencia, sino por la verdad, meticulosamente revelada. Pero nadie imaginaba que eso sería solo el comienzo. 6 meses después, Bestridge era irreconocible. Donde antes solo había miedo, ahora florecía la esperanza.
El caso Hernández contra Torres había sacudido al país entero. No solo transformó una ciudad, se convirtió en un símbolo nacional del cambio policial. En un tribunal federal, Eliana Torres recibió el Premio Nacional a la Integridad Judicial, no por ser una víctima, sino por la estrategia con la que había enfrentado el abuso. Pude haberlo hecho arrestar ese mismo día, dijo en su discurso. Pero eso habría sido justicia solo para mí. Necesitábamos justicia para todos. Los pasillos antes dominados por la figura de Hernández ahora tenían un nuevo eco, el de pasos diferentes. La capitana Sofía Chen, la mujer asiática más joven en ocupar ese cargo en el país, era ahora la nueva líder del Departamento de Policía de Bestridge. Su primera decisión, crear una comisión civil permanente de supervisión. La cicatriz sigue aquí, dijo Chen en su ceremonia, tocando su muñeca. Pero ahora no me recuerda el dolor, sino el valor. En una prisión federal de seguridad media, Víctor Hernández veía esas palabras por televisión. Su rostro, antaño arrogante, estaba surcado de arrugas y derrota. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Un año tras otro. Cada jornada era el reflejo del sufrimiento que él mismo había infligido a tantos otros. Parker, condenado a una pena menor por cooperar con la justicia, fue trasladado tras recibir amenazas de otros policías corruptos que temían ser delatados. Su testimonio provocó la creación de la infame lista Parker, que llevó a la reapertura de más de 200 casos y a la exoneración de 37 personas injustamente condenadas por pruebas falsas colocadas por Hernández. Isabella Reyes, ahora fiscal adjunta superior, lideró cada una de esas revisiones. El sistema fue diseñado para proteger a personas como él, dijo en una charla universitaria. Nuestro deber es rediseñarlo para proteger a quienes siempre debió servir. En Henry Borsal, el barrio que más sufrió bajo el reinado del miedo, se inauguró una nueva comisaría comunitaria. En el vestíbulo, una discreta placa recordaba la bofetada que cambió Bestridge. No como símbolo de violencia, sino como prueba del poder de la dignidad frente al abuso. Una tarde tranquila, el Dr. Marcus Wilson, ahora director de ética policial, se acercó cojeando al banco del parque donde se encontraba sentada la jueza Torres. Niños jugaban despreocupados, y el aire olía a esperanza. Nunca pensé que viviría para ver esto, comentó Wilson, observando a los pequeños reír. Torres sonrió. El moratón en su rostro había desaparecido hacía tiempo, pero el recuerdo seguía intacto. ¿Sabes qué me pregunta siempre la gente?, dijo. ¿Por qué no reaccioné a la bofetada? ¿Por qué no lo hice detener en ese momento? ¿Y qué respondes?, preguntó Wilson. Que cuando te enfrentas a alguien que solo entiende la fuerza bruta, tu mejor arma es la dignidad. Hernández esperaba mi grito, mi furia. Sabía cómo pelear contra eso. Pero mi silencio calculado, lo desconcertó más que cualquier golpe. En la redacción del Bastridge Daily, Amara Johnson recibió el premio Pulitzer por su serie Blues Gelb. La investigación se había expandido a 5 estados, destapando redes similares de abuso y encubrimiento. No nos limitamos a contar historias, dijo durante la ceremonia. Estamos reescribiendo el sistema, una verdad a la vez. Para Hernández, solo, en su celda, la verdad más desgarradora no fue perder su libertad. Fue comprender, demasiado tarde, que su caída no comenzó con una bofetada. Su caída empezó años atrás, alimentada por una arrogancia sin límites, sostenida por un sistema de impunidad. Y fue su mayor error, enfrentarse a alguien que no se dejaba intimidar, cuya fuerza no venía de la violencia, sino de la integridad. Un año después de asumir el cargo, la capitana Sofía Chen implementó un programa revolucionario. Cada cámara corporal de la policía enviaba automáticamente sus grabaciones a servidores supervisados por una junta civil independiente. Ninguna grabación volverá a desaparecer, explicó a la nueva generación de cadetes. La justicia no es venganza. Es responsabilidad. Es mirar a los ojos a cada ciudadano, sin importar el color de su piel ni su código postal, y reconocer su humanidad. La lección que aprendió Bestridge, y que ahora inspira a todo un país, fue clara: la verdadera transformación no llega de un día para otro. No nace de un solo acto de justicia. Nace del coraje colectivo de quienes se atreven a enfrentar un sistema roto. Nace de la sabiduría de entender que la fuerza real no está en dominar, sino en resistir con dignidad. Las últimas noticias indicaban que Hernández había empezado terapia en prisión. Enfrentaba sus prejuicios. Demasiado tarde para salvar su carrera. Demasiado tarde para evitar la cárcel. Pero quizás, no demasiado tarde para redimir su humanidad. Como dijo la jueza Torres en su conferencia más reciente, el juicio no era solo para un agente. Era para un sistema entero que confundió la crueldad con fuerza y el miedo con respeto.
Y concluyó con una frase que se convirtió en emblema: el verdadero cambio comienza cuando entendemos que el poder sin justicia no es más que tiranía disfrazada de orden. Esta historia no es solo sobre la caída de un hombre poderoso, sino sobre el despertar de una sociedad entera. Nos recuerda que la verdadera justicia no siempre llega con ruido, sino con la firmeza de quienes eligen la dignidad sobre la revancha. Cuando el poder se usa para oprimir, se convierte en tiranía. Pero cuando la verdad encuentra voces valientes, como las de Torres, Chen, Reyes y Johnson, el sistema más corrupto puede ser desmantelado desde dentro. Porque al final, la integridad silenciosa tiene más fuerza que 1000 gritos de impunidad. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierda ninguno de nuestros videos. Tenemos una historia nueva todos los días. Nos vemos mañana con otro video impactante.